Bueno, déjame recordar, por si hiciera falta, se están cumpliendo casi, digamos, 10 años, casi no, 10 años, de aquella salidera. Vos vas al banco con tu madre, esto fue a fines de julio de 2010, alguien del banco te marca o las marca y después las siguen y te balean a vos con la pérdida de Isidro, estabas de 9 meses, y un balazo en el pulmón. Bueno, son 10 años de ahí. Y déjame contar esto para reactualizar la historia. Hace poquito tiempo, un mes o 2 meses, recibís en tu propio Facebook mensajes de quien te pegó el balazo, uno de los que estuvo allí en ese episodio, amenazándote de casi una venganza el día que él salga. ¿Estoy diciendo bien? Sí, el 29 de julio se cumplieron 10 años. Isidro vivió una semana, murió el 5 de agosto. Y exactamente, ni bien liberan los celulares en las cárceles con la excusa del COVID, el asesino de mi hijo me escribe por Facebook. Digo con la excusa porque uno está de acuerdo con las garantías, con la garantía de comunicarse con su defensor y con su familia, pero esto se podía hacer como se hizo de hecho en las cárceles federales, de otras maneras, habilitando salas virtuales para que se puedan comunicar y no habilitando celulares libremente, que vimos en lo que terminó, ¿no? Que creo que está muy relacionado con todo lo que están hablando, claramente. Yo lo ¿Vos veo con recibiste muchísima amenazas? ¿Cómo eran los mensajes? no eran amenazas, era un hostigamiento. Yo había hecho una publicación del aniversario de la inundación de La Plata y él me dijo tampoco te olvides, puse no nos olvidemos y él me puso tampoco te olvides de mí y una serie de insultos, soy el que te disparó, como si yo no me acordara el nombre. Y de ahí en más se inició una investigación de la que no sé más nada. Sí sé que fue trasladado a Bahía Blanca, él estaba en La Plata, en un neuropsiquiátrico porque él también 2 veces había intentado suicidarse, pero un informe dice que fue bastante manipulador este intento y que no. Digamos también que le dieron perpetua, ahí no fueron, entre comillas, blandos los Debería estar, porque jueces. una prisión neuropsiquiátrica. Ahí tenemos algún problema. No, lo trasladaron directamente a Bahía Blanca. Bien, ¿cómo ves ¿Ahí me ahora? escuchan bien? Ahora vamos a ver cómo te escuchamos, pero ¿cómo observás vos el mapa de la inseguridad ahora, el modo de abordar la inseguridad ahora? Estábamos viendo ahí algunas declaraciones de la ministra, también algún spot del ministro de Seguridad de la provincia. Yo lo veo con muchísima preocupación porque mientras el ministro está haciendo un video que parece una burla, ¿no? El mundo quiere saber cómo trabajamos la seguridad y la ministra, que otra vez con este discurso, que ya lo escuchamos en otros años, de la inseguridad como sensación, después de estos discursos lo que desaparece inmediatamente son los datos. Y más allá de la promoción de campaña que pueda hacer el ministro y de la culpa que le echa la ministra a los medios, a los bonaerenses, uno no les puede ir a contar esto porque en esto es como decía Rol, o sea, la gente no es que la siente la inseguridad, la vive y creció muchísimo la violencia. Y yo creo que claramente todo empezó con un mensaje obviamente de un gobierno que ganó, que es un gobierno que claramente tiene una visión muy victimista del delincuente, la tuvo siempre, vino con esa impronta. El gobernador en su asunción habló muchísimo de su preocupación por el servicio penitenciario y su preocupación derivó prácticamente en liberaciones que se venían dando desde enero, ¿no? Desde el COVID. Nunca habló de hacer más plazas ni nunca habló de víctimas. Entonces, esto viene atado de un discurso claro de la liberación de presos que nosotros advertimos, porque fíjense que en casi todos los delitos violentos no son personas que sufren hambre a partir de la pandemia, porque si no estaríamos ignorando todo lo social que se está haciendo. O sea, son delincuentes organizados, personas que han elegido el delito, hay familias de delincuentes también como mostraban. En este sentido, creo que el camino lo tienen que retomar el camino de diálogo entre ellos. No nos podemos enterar solamente chusmerío de cómo se miraron o de si se hablaron mal o qué palabrita de más se dijeron. Ellos tienen que trabajar mancomunadamente, trabajar con cada municipio. Como Osvaldo
nombraba a Nadal, hoy hace 95 días que falta Facundo, por ejemplo. Entonces yo creo que la ministra y el ministro hoy deberían estar hablando de ese tema y de lo que sufren los bonaerenses, la escalada de la violencia, porque el delito cambió, es organizado, hay muchísimas más entraderas y hay datos. Y yo espero que no borren los datos, porque así como los podíamos nombrar y se pudo bajar el delito de homicidio, por ejemplo, aún faltando mucho, ¿no? Como decía Rolo, pero bueno, lo importante también es poder ver el problema. Si uno lo ignora, si uno se pone a hacer spot y el otro se pone a decir que es la televisión y no hablamos de la realidad, no hablamos con la gente, eso es realmente preocupante. No hablamos con el policía, ¿no? Con el policía al que hay que respaldar. Se murió Iván la semana pasada defendiendo a un repartidor. De todo esto no hablamos, hablamos de la inseguridad de vuelta como sensación. Me resulta preocupante. Pablo de León. Carolina, vos vivís en La Plata, ¿no es cierto? Yo vivo desde el 2011 en Capital y viajo todos los días a La Plata, porque laburo no solamente como diputada provincial y tengo mi despacho, sino que soy secretaria de Asistencia a la Víctima y Políticas de Género en la Municipalidad de Honorem. Claro, por eso yo te quería preguntar... Mi trabajo es la mitad de mi vida y siempre estuvo allá, porque bueno... Te quería preguntar respecto a la situación que estamos viendo, pero digo, ¿cómo es la situación en La Plata, que es la capital, es aparte el lugar donde está el gobernador? Digo, ¿cómo está hoy la situación ahí vinculada concretamente a la inseguridad? Hoy lo que está pasando es que hay muchísimos robos que no se denuncian. Nosotros como asistencia a la víctima vamos, obviamente nosotros queremos que se denuncie, no podemos obligar a las personas, pero sí me gustaría volver a promocionar una aplicación que sigue existiendo, que es Seguridad Provincia, que uno no se tiene que mover de su casa y denunciarlo para que estos datos vayan a una base, pero se están cometiendo. Lo que más me preocupa en La Plata específicamente es la cantidad de entraderas adultos mayores. O sea, les hacen una especie de inteligencia, saben quiénes son, saben a dónde entras y así todo entran con muchísima violencia. O sea, no es que dicen, bueno, son dos personas vulnerables y la verdad que podemos robar. O sea, la violencia que utilizan para ejercer este delito realmente me preocupa mucho. Me preocupa el no recambio de móviles. Un móvil, para que tengamos una idea, tiene 9 meses de vida útil. Nosotros desde la legislatura ni siquiera vemos la iniciativa de una licitación para cambiar los móviles. Necesitamos más móviles en las calles, funcionando. Y obviamente en lo que es género, vemos que todas las mujeres asisten muchísimo menos a la Secretaría, que esto hay que dejarlo claro, que las víctimas están exentas para... No se está traduciendo todo esto en denuncias, pero la gente, y sobre todo más en la periferia, está viviendo muchísima conflictividad también vecinal. A ver, Osvaldo. Sí, Carolina, buenas noches. Te quería preguntar justamente por la cuestión de género. ¿Cómo está incidiendo el tema de la cuarentena en la violencia de género que vos estás ocupándote ahí en La Plata? La realidad es que incide a la hora de... las primeras consultas, por ejemplo, las mujeres las realizan generalmente cuando van a llevar a sus hijos a la escuela, cuando van a hacer un trámite o cuando van a hacer una compra. Hoy esas consultas no están ocurriendo. Nosotros pusimos un celular a disposición y están ocurriendo muchísimas menos, entendiendo que llamar al 144 si estás viviendo con tu agresor es muy complejo, pero sabemos que la violencia crece. ¿Por qué lo sabemos? Porque nosotros sabemos perfectamente que sin estar en pandemia las denuncias aumentan muchísimo y las consultas los lunes, por ejemplo, porque obviamente el fin de semana se compartió más tiempo. Entonces nosotros no desconocemos que está aumentando la violencia, sí sabemos que es complejo para la víctima acercarse a hacer la consulta. Y esto es importante resaltarlo porque para emergencias es el 911, para asesoramiento es el 144 y hay celulares en todas las ciudades, en casi todos los distritos. En La Plata es 221-570-3534 y si no es de La Plata la vamos a orientar de todas maneras, pero si lo único que pueden hacer es escribir, estamos a disposición. Y clarificar todo el tiempo que estamos exentas, sea la fase que sea. Las mujeres que están sufriendo violencia de género pueden salir a pedir ayuda. Diciendo esto, nadie puede pararlas de ninguna manera. Bien, yo quiero recuperar algo, a ver si estoy recordando bien esto. ¿Fue a partir de tu caso y de algún otro caso resonante más que se empezaron a colocar en los bancos las mamparas frente a las líneas de caja? Y entonces te agrego ya la pregunta.
mejoró para llevar algo de optimismo en este contexto? ¿Mejoró algo la condición de ir a un banco a hacer un trámite en relación con que te puedan marcar, que te puedan estar mirando qué es lo que haces en la caja, etcétera? Digo, ¿sirvió para algo, si se permite la expresión que es difícil? Sí, es un proyecto que tenía 2 años, o sea, dicen proyecto PI, pero la realidad es que el proyecto tenía 2 años de presentado. Obviamente el caso conmovió de una manera distinta y atrás corrió la política, que creo que eso es una gran crítica que hago siempre. Y sí mejoró, o sea, no, las salideras no fueron 0, pero no fueron más los números que eran anteriores a estas mamparas. Obviamente el delito se va corriendo, ¿no? Porque también subieron mucho las entraderas. Pero para dar un mensaje positivo, como decís vos, yo creo que lo positivo es esto: trabajar juntos con cada municipio, sobre todo con los municipios que más están sufriendo el delito, que claramente es el conurbano. La ministra y el ministro pueden tener diferencias, pero tienen que tener una política criminal y un mensaje claro sobre qué es el delincuente y qué es la víctima. Esto es importantísimo. Bien, Marcela. Sí, yo justamente sobre eso, Carolina, ¿cómo estás? Te quería preguntar. Hola, Marcela. Porque también vos, yo sé que probablemente en redes sociales uno empieza a ver, bueno, habla porque fue parte y es parte de un espacio político, pero tu historia es, entraste en la política después de lo que tuviste que vivir en primera persona, y yo quiero ir de vuelta a ese terreno. Hoy hay un montón de delincuentes que han sido liberados por esta situación del COVID, y vos estás viviendo en carne propia lo que es volver a transitar con los mismos delincuentes ahora amenazándote. ¿Qué puede hacer hoy la oposición para tratar de visibilizar esta situación y tratar de, no sé, generar algún proyecto de ley, algo para proteger a las víctimas? Si puede asociar al Nosotros oficialismo también, y si puede convencer al Sí, oficialismo claro, pero si el también. oficialismo está diciendo que somos los medios que le estamos generando sensación de inseguridad a la gente, pareciera ser que... Por eso hablo de la Nosotros oposición. como oposición hemos acercado muchísimos proyectos, también la predisposición a trabajar. A ver, yo soy la primera que me podría sentar y se lo ofrecí al ministro Alac, por ejemplo, que todavía no pudimos aprobar la ley de víctimas en la provincia. Me dijo que sí, que nos iba a tener en cuenta, no fuimos convocados. Cuando surgieron las liberaciones, nosotros habíamos propuesto carpas sanitarias y que se empiecen a usar, por ejemplo, en los penales. No se están usando las aulas talleres, que en el gobierno de María Eugenia Vidal se hicieron grandes aulas talleres, esas hoy no se están usando. Entonces empezar a dividir el delito y decir, bueno, si tales, los que tengan mejores conductas podrían estar de a más en tales aulas. Teníamos muchos proyectos que no sean liberar, porque claramente no es el camino y no es el mensaje. Hoy también le estamos pidiendo un presupuesto. ¿Cuánto se va a gastar en seguridad? La cuestión de cambiar los patrulleros, la cuestión de cuándo fue la última vez que se testean a los policías, cuándo fue la última vez que se consideró el salario del policía. El policía provincial ni siquiera recibió un bono y no todos trabajan, o sea, porque tenemos como un prejuicio sobre la policía. Hay policías como Iván, que estaba de Franco y salió a defender a un repartidor, podría haber mirado para otro lado tranquilamente, y realmente él cumplió con su deber. Entonces todo esto poder resaltarlo, esos son, cuando yo hablo de mensajes, digo, ese es el mensaje. Y también se avanzó en leyes que dieron mensajes claros, como la Ley Nacional de Víctimas, Sí, claro, que puso en eje a la víctima, y la Ley de Ejecución Penal, que yo no sé si ustedes recuerdan, fue un debate enorme, que era solamente que violadores y asesinos cumplan la condena completa, no era más pena, y eso generó un debate, todo el kirchnerismo, bueno, hoy oficialismo, en contra, y hay que trabajar fuertemente. También hemos presentado proyectos para trabajar en conjunto con los municipios sobre las personas liberadas. Está bien, no es información pública, pero las áreas de seguridad del municipio tienen que tener esa información, porque evidentemente el patronato de liberados no está controlando absolutamente nada. Lo que sí resalto, más allá de nuestra voluntad y de que sabemos todo lo que falta, por eso podemos decir, no, en 4 años solo hicimos todo, porque escuchábamos a Rolando, o sea, lo que sí pusimos sobre la mesa los datos, eso es importantísimo. Bien. Reconocer, estar cerca de la gente y empezar a trabajar en pos de mejorarlo. Pero bueno, por parte del gobierno provincial, la realidad es que la información es escasa y es un gobierno muy cerrado para trabajar en conjunto y en diálogo. Carolina Píparo, muchas gracias. Les agradezco y les mando un beso enorme a todos.